A ver, pensemos en esto por un segundo. Ese refresco, esas papitas que tanto nos gustan, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué hay realmente detrás de ese sabor tan, pero tan específico? Pues déjenme decirles algo. No es magia, para nada, es pura ciencia. Y hoy vamos a meternos de lleno en cómo las grandes empresas usan esa ciencia para crear y a veces hasta para modificar los sabores que comemos todos los días sin que ni siquiera nos percatemos. Ok, vamos directo al grano. Imagínense esta situación. Es un verdadero dolor de cabeza para cualquier empresa de alimentos. Tienen su producto estrella, el que vende millones, y de repente, ¡pum!, tienen que cambiar un ingrediente. Quizás para bajar costos o porque su proveedor ya no lo tiene. El punto es que la pregunta del millón es, ¿cómo diablos lo hacen sin que la gente se dé cuenta y peor aún, deje de comprarlo? Es un riesgo gigante. Y es que claro, con tanto un juego no se puede ir por ahí con un pues, yo creo que sabe igual, para nada. Las corazonadas o las opiniones al aire aquí no funcionan. Estamos hablando de decisiones que necesitan basarse en datos. Datos duros, objetivos, confiables. Porque un pequeño error puede costarles millones, un verdadero desastre. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacan esos datos tan precisos? Pues aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque para resolver esto, existe toda una disciplina científica, una que se dedica a algo que suena casi a ciencia ficción. Convertir algo tan, pero tan personal como el gusto, en números, en datos fríos, medibles, analizables. Y su nombre es evaluación sensorial. Y ojo, no estamos hablando de una cata de vinos de esas elegantes, ¿eh? No. Esto es una ciencia súper rigurosa. El objetivo es básicamente ponerle un número a la experiencia humana. Al sabor, al olor, a la textura, a todo, absolutamente todo lo que sentimos cuando comemos o bebemos algo. Y aquí viene la clave de todo, la idea central de nuestra charla de hoy. Piensen en esto. La evaluación sensorial no ve a las personas como gente que da su opinión, no. Los ve como si fueran instrumentos científicos, ¿sí? Así como lo oyen. Instrumentos de medición súper precisos que, si los calibras bien, te dan resultados increíblemente exactos. Pero a ver, ¿cómo se construye un instrumento humano? Porque, seamos sinceros, no es tan fácil como buscar gente a la que le encante comer, ¿verdad? No, para nada. Es un proceso súper metódico, muy cuidadoso, para elegir y preparar a un grupo de personas para un trabajo muy, muy específico. Y créanme, la selección es súper estricta. Primero que nada, la habilidad. O sea, ¿de verdad pueden notar diferencias súper sutiles? Porque no todo mundo puede. Luego, algo práctico, la disponibilidad. ¿Tienen tiempo para todo el proceso? Y claro, el interés. Tienen que estar motivados, concentrados. Y por último, y esto es crucial, el desempeño. Se busca que sean consistentes, que sus resultados sean confiables una y otra vez. El proceso en sí tiene varias etapas, muy bien definidas. Todo arranca con encuestas generales, para filtrar un poco. Los que pasan ese primer filtro van a una entrevista, donde ya les hacen pruebas sensoriales básicas. Si les va bien ahí, ¡felicidades! Entran a un entrenamiento intensivo. Y durante todo este camino, se les está evaluando constantemente, para asegurarse de que los datos que dan son de fiar. Y aquí está la diferencia clave, el meollo del asunto. Miren, a un consumidor común y corriente le preguntan, oye, ¿te gusta? Es una pregunta de preferencia, totalmente subjetiva. Pero a un panelista entrenado, la pregunta es otra. ¿Estos dos son diferentes? Esa es una pregunta objetiva. Es la diferencia entre me gusta y es diferente. Son, de verdad, dos universos paralelos. Y en ese entrenamiento, a los panelistas los calibran, literal, como si fueran un aparato de laboratorio. Aprenden a identificar a la perfección los 5 sabores básicos, pero lo más importante de todo es que construyen un vocabulario en común. ¿Para qué? Para que cuando alguien diga, por ejemplo, astringente, no sea una opinión vaga. No, sea un término técnico que todos en el panel entiendan exactamente de la misma forma. Usan muestras de referencia y escalas para que sus respuestas sean siempre consistentes. Ok, ya tenemos nuestro instrumento humano calibrado. Ahora, ¿cómo lo ponemos a prueba? Bueno, una de las herramientas más usadas, y la verdad es que es genial por lo simple y poderosa que es, se llama la prueba triangular. La idea es súper fácil de entender. Imaginen que les ponen 3 muestras, 3 vasitos. 2 de ellos tienen exactamente lo mismo, digamos la receta original, y el tercero tiene la receta nueva. Su único trabajo es decir, este es el diferente. Suena fácil, ¿no? Pues cuando las diferencias son casi imperceptibles, se necesita un paladar y un olfato de primer nivel. Y esto es más o menos lo que vería un panelista. Fíjense bien. Nada de marcas, nada de empaques de colores, 0 pistas. Solo 3 muestras que se ven idénticas.
cada una con un código de números al azar para que no haya ningún tipo de prejuicio. La decisión tiene que basarse 100% en los sentidos: sabor, olor, textura. Nada más. Claro, para que esto sea ciencia de verdad y no pura suerte, hay que controlar las variables. Por eso, la muestra que es diferente no siempre está en el mismo lugar. Se va rotando en todas las combinaciones posibles, como ven aquí. ¿Por qué? Para asegurarse de que si alguien acierta, sea porque de verdad lo percibió, y no porque le atinó a un patrón o a la posición de los vasitos. Y aquí viene la matemática del asunto. Pero es simple. Si uno adivina al azar, tiene una probabilidad de 1 entre 3 de acertar. O sea, un 33.3%. Ese es el punto de partida. El objetivo de un panel entrenado es, obviamente, superar por mucho, pero por mucho ese porcentaje. Y no una vez, sino de manera consistente. Luego, con estadística, se comprueba que sus resultados son reales y no simple casualidad. Y es importante entender que la prueba triangular es solo una de las herramientas que tienen. Como ven, hay distintos tipos de pruebas. Las discriminativas, como estas, solo responden: ¿son diferentes? Las descriptivas van un paso más allá y te dicen en qué son diferentes. Para eso se necesita gente aún más entrenada. Y luego están las afectivas, que son las que se hacen con consumidores para saber cuál les gusta más. Cada pregunta tiene su propia herramienta. Bueno, ahora volvamos al principio. ¿Recuerdan el problema de la empresa? ¿Cómo se usa todo esto para tomar una decisión de negocios de millones de dólares? ¿Cómo pasamos de las papilas gustativas a una respuesta final, a un veredicto? Un gráfico como este lo dice todo, es súper claro. Miren, la barra del azar, la suerte está abajo, en un 33.3%. Si agarras a un grupo de gente de la calle sin entrenar, a lo mejor suben un poco, digamos a un 45%. Pero un panel bien entrenado, bien calibrado, se dispara. Pueden llegar a un 95% de aciertos o incluso más. La diferencia es brutal y justifica toda la inversión en este proceso. Y con esos datos llega el veredicto final. Y esto ya no es un "me parece", es una conclusión científica, con respaldo estadístico que dice: el cambio en la receta no es perceptible. Si este panel de supercatadores no pudo encontrar la diferencia de forma consistente, la empresa puede estar bastante segura de que el consumidor promedio en el supermercado tampoco lo notará. Luz verde. Y no piensen que esto es algo que se usa de vez en cuando. ¿Qué va? Esto se usa todo el tiempo en muchísimas cosas. En control de calidad, para que nuestro snack favorito sepa exactamente igual sin importar dónde lo compremos. En el desarrollo de productos nuevos, para reformular, por ejemplo, cuando le bajan el azúcar o la sal a algo y ni nos enteramos. O hasta para saber cuándo un producto ya no está bueno, viendo en qué punto el sabor ya no es el ideal. Así que, ya lo saben. La próxima vez que abran esa bolsa de sus papitas favoritas o se sirvan ese refresco que tanto les gusta, piénsenlo un momento. Lo que van a probar no es solo comida, es el resultado final de un proceso científico súper complejo, súper detallado, diseñado para una sola cosa: que ese sabor sea perfecto, cada vez. Y ahora la pregunta es: ¿seguiremos pensando solo en el sabor o un poquito también en la ciencia que lo hizo posible?